Hola, ¿qué tal? Para esta última fase, el desafío, nuestro quinto y último workshop del iFest Digital 2021, voy a mostrarles algunas de las herramientas que considero que son muy prácticas, que nos pueden ayudar a resolver el desafío, pero no se queda ahí, sino que también es una herramienta importante que la podemos utilizar o las podemos utilizar en diferentes proyectos o actividades que desarrollemos. Em, el propósito para este ejercicio, hemos seleccionado dos herramientas que permiten realizar el análisis sistémico de diferentes factores que influyen en el desarrollo de una actividad determinada. Puede ser una actividad en el trabajo, puede ser una actividad en temas de educación, de temas en salud, cualquier actividad que queramos, un servicio X, vamos a ver las herramientas a través de ejemplos y luego unas indicaciones sobre cómo pueden ser utilizadas para desarrollar el desafío. El objetivo es, a través del análisis de diferentes factores, encontrar cuáles pueden ser sustituidos, creados, adaptados o modificados para mejorar dicha actividad. Nos referimos a una actividad actual que ustedes consideren que puede ser mejorada, que a través de la tecnología podemos darle un valor agregado e importante. Las dos herramientas que tenemos disponibles para el ejercicio son el árbol de decisiones y el sistema ERIC. El árbol de decisiones, a partir de distinguir dos factores básicos de influencia y una serie de preguntas para cada uno de estos factores que se van a ir desglosando, desagregando y crear una propuesta de valor finalmente. El sistema ERIC significa eliminar, reducir, incrementar y crear. Permite analizar diferentes factores presentes en el desarrollo de una actividad corriente y, a partir de un proceso de ideación, proponer la implementación de nuevos valores que permitan transmitirla de manera sostenible. Vamos con la primera herramienta. Quiero explicar la generalidad para que ustedes tengan en cuenta cómo la pueden utilizar. Este diagrama que vemos acá es básicamente el formato que ustedes van a utilizar para ser llenado posteriormente. Este, esta parte se divide en cuatro preguntas, básicamente, cuatro etapas. La primera es el planteamiento del problema. Este empieza con hacernos una pregunta pertinente. Tenemos que pensar muy bien la pregunta para poder hacer posteriormente todo el ampliar el resto de, digamos, empezar a desagregar cada uno de los componentes que puede tener, que nos permitan entender una situación de manera extensa, de manera precisa en diferentes aspectos y trabajar sobre cada uno de ellos o algunos de ellos para mirar posibles soluciones a partir de la sustitución, combinación, adaptación o modificación en los procesos de la actividad. En la primera fase, como lo he dicho, hacemos el planteamiento del problema, cuestionándonos qué sucede en la actividad que nosotros hemos determinado para trabajar. En el segundo punto, tenemos que comenzar a mirar en dónde intervenir. Para este caso, basados en el ejercicio ejemplo, vamos a tomar las opciones de incrementar algo en el sistema, en un servicio, en una actividad, y reducir. Entonces, ¿qué podemos incrementar? Ese incrementar lo vamos a disgregar en dos partes, dos elementos componentes que se podrían incrementar y dos aspectos que se podrían reducir. A partir de esto, de entender dónde intervenir, viene la tercera pregunta, que es cómo resolver. Vamos a dar tres opciones para cada uno, ¿sí? La idea es encontrar en reducción de factores,
que podamos encontrar tres diferentes y en incrementar tres diferentes. Esto nos permite pues crear eh, poder determinar finalmente a partir de la factibilidad y viabilidad que para crear un resultado consistente, cuáles podrían ser tomadas en cuenta. Yo podría tomar los tres de cada uno o simplemente ponderando las opciones o estos factores, yo podría decir que uno o dos de ellos son importantes y sobre eso se podría trabajar o debería trabajarse igual en el tema de la reducción. Cuando nosotros hemos seleccionado varios de estos, posteriormente miramos cuáles se pueden sustituir, combinar, adaptar y modificar y vamos a crear una nueva opción. Esa nueva opción básicamente es una descripción de una actividad basado en la mejora de esa situación que nos planteamos como un problema. En este momento hablaré de esta herramienta, es una herramienta poderosa llamada árbol de toma de decisiones. Esta es una herramienta que permite, a partir de hacerse una pregunta en relación a una situación que no está funcionando correctamente en un proceso, poder empezar a desglosarla en pequeños factores que al intervenirlos nos permiten poder generar posibles soluciones. Esta herramienta funciona a partir de preguntas, son básicamente 4 preguntas las que nos hacemos. La primera pregunta, y es básico poder formularla de forma correcta, una pregunta de lo más certera posible, digamos, lo más adecuada posible, pero también, digamos, que nos pueda llevar a crear cambios y soluciones en aquello que queremos transformar, solucionar. En este caso, la pregunta es, ¿qué sucede? Y la respuesta sería, mi restaurante no es rentable, es solo básico. ¿Dónde intervenir? Pues hacemos 2 categorías de intervenciones. Generalmente uno trabaja en aumentar o reducir algo, implementar o, o retirar algo en el proceso, dependiendo si es una carencia o es un exceso de algo que está funcionando. Es importante empezar a distinguir estos factores. Posteriormente, los factores se amplían, se abren en este caso. En aumentar lo hemos puesto en dos ramas y reducir en 3 ramas. Encontramos que en aumentar podríamos aumentar el número de compra de alimentos, de platos, el número de órdenes. Podríamos también aumentar el valor del menú, puede ser una forma de tener mayores ingresos. O puede ser también en reducción de costos o de gastos fijos, de desperdicios, y para eso tendremos reducción de costo de la renta, reducción del costo de la nómina, podríamos reducir, prescindir de una persona de pronto, o por lo menos reducir sus horas de trabajo. Reducir costo de los insumos, ¿sí? ¿Dónde compramos? ¿Qué compramos? O crear unas nuevas formas de compra que nos permita conseguir mejores precios. ¿Cómo vamos a resolver, digamos, en esos aumentar y reducir? Pues lo podemos seguir desgregando. ¿Cómo resolver? En el caso de aumentar, podríamos hablar de cambiar el local del restaurante a un sitio que tenga mayor flujo de personas, como un centro comercial, un mall. Podríamos pensar en implementar marketing promocional, podríamos pensar en cambiar o innovar en el concepto de comida. De pronto la comida que se vende no es lo suficientemente atractiva o con el gusto que quisiera el público o la variedad que se esperaría. Y en esto se podría innovar. Podríamos en reducir, cambiarnos a un vecindario que sea menos costoso. Eso también implicaría otras cosas, ¿no? Pero puede ser una posibilidad. Podríamos reducir
el personal. Podríamos hacer un cambio de tal vez de vendedores, de personas, digamos, los que están en contacto directo con el cliente para mejorar la atención al cliente y fidelizarlos, mejorar mejorar los alimentos para evitar, perdón, el almacenamiento de los alimentos para evitar desperdicios. Es una forma también que nos ayuda a reducir costos. Como ya tenemos al menos 7 opciones que nos han arrojado de la pregunta inicial, el tomar 2 factores base, los hemos ido ampliando, los hemos ido disgregando, tenemos 7 factores. Es importante, ¿no? Digamos, si quisiéramos llegar a algo mucho más elaborado, más complejo, pues podríamos intentar encontrar más, incluso desde la primera fase, no solamente 2, sino más factores de influencia. Y sobre estos, pues hacemos una valoración que sea factible, que sea viable. Sí, eso es uno de los criterios más importantes y que sean consistentes a largo plazo. De aquí, pues podríamos, en este caso, se han tomado 4 factores. Dependiendo del proyecto, pues uno podría tomar tal vez uno o todos los factores que encuentre. En este caso se ha tomado incrementar el marketing promocional para que tengan mayor divulgación de nuestros servicios, del producto, de la marca del restaurante, cambiar o innovar en el concepto que va de la mano con lo anterior, reducir el personal, por lo menos cuando se habla de reducir el personal podría ser horas al día o tal vez pensar que un día a la semana no esté o cambiar el turno, también eso puede ser una forma. Y otra es el mejorar el almacenamiento y el manejo, digamos, de los alimentos, manteniendo, por ejemplo, la cadena de frío, la conservación, toda la forma de dispensar los alimentos para que se conserven de la mejor manera. Y cada uno de estos, pues ya nos hace pensar específicamente en una estrategia específica, ¿sí? Para poder crear un resultado. Entonces, para este ejemplo, lo que se intenta es que a partir de estos 4 factores que se han tenido en cuenta, el dueño del restaurante tenga la capacidad de mejorar la rentabilidad de su negocio, de su restaurante. Vamos a ver un segundo modelo que también considero que es bastante fuerte, poderoso. Es una herramienta que podemos incluir en diferentes proyectos, en diferentes procesos analíticos y se llama ERIC, que significa eliminar, reducir, incrementar y crear. En este caso tomamos un tema que es muy interesante porque es muy conocido, es mundialmente conocido. Creo que todos hemos sido partícipes de este servicio. Además, incluye tecnología, es un modelo de negocio que se ha creado a partir de la movilización de personas basado en plataformas para ofrecer un mejor servicio de transporte de pasajeros. Se tiene en cuenta digamos, la contraparte, que en este caso sería el taxi tradicional, y luego lo que se quiere, lo que implementa Uber, ¿sí? En este caso tenemos el taxi, son las líneas rojas, y el modelo que se implementó, que es Uber, pues es la línea azul. Ya vamos a empezar a detallar. Entonces, encontramos que eh, cada espacio, digamos, para poder entender el sistema, aquí se han analizado diferentes factores, ¿sí? Y estos factores, los primeros son los eliminar y reducir. Y esto está basado en las quejas de los pasajeros y también de los conductores en este caso, ¿sí? Para este proyecto se analizaría el precio, se analizaría la inseguridad, la calidad de los vehículos,
Cuando una persona accede al servicio, llama el taxi, muchas veces los taxis, y sobre todo en Latinoamérica, los taxis muchas veces no están en buenas condiciones internas o externamente, que tiene que ver con la comodidad, la seguridad, la satisfacción en el servicio en general. Tiene que ver con el taxímetro, el funcionamiento, que sea correcto, que no esté adulterado, y en el peor de los casos pueden carecer de un taxímetro. La incertidumbre en el costo del servicio es uno de los dolores que puede tener un pasajero, que uno sube a un taxi y muchas veces no sabe cuál va a ser el precio final, sobre todo cuando se toma a altas horas de la noche o se toma desde el aeropuerto. A veces es difícil calcular y puede haber un exceso en el cobro. Otro factor importante en la seguridad puede ser la piratería. Servicios que no están, digamos, no son certificados, no están, eh, digamos, no son servicios existentes, sino que se han falsificado. Estos serían los aspectos que se quisieran reducir, que se quisieran eliminar de acuerdo a encuestas. Algunos que se pueden reducir serían los conflictos entre el conductor usuario. Muchas veces se presentan estos conflictos basado en los temas anteriores. La inseguridad de los vehículos, el taxímetro que no funciona correctamente, la incertidumbre en el costo y la piratería, pues incluye directamente a los dos anteriores. Esto genera en posibles conflictos, pero digamos en este caso no es un problema de mayor importancia que se puede simplemente reducir. A partir de esto, Uber comenzó a crear una propuesta de valor. Comenzó a mirar cómo podría eh, darle una nueva expectativa y cómo podría mejorar el servicio al cliente. Aquí solamente vamos a hablar de qué se debería implementar y crear, incrementar y crear, y qué se debería definitivamente, digamos, a partir de eso, cómo, a partir de qué tipo de tecnologías o qué tipo de implementación. En incrementar se tiene identificación del conductor y del vehículo, eso mejoraría en muchos aspectos la seguridad. Vemos aquí en incrementar, está directamente relacionado con la inseguridad de la calidad del vehículo y con la piratería. Otro aspecto importante sería el respaldo en la solución de problemas. Cuando se presenta este tipo de conflictos, definitivamente tener un oído que lo escucha a uno de lo que le pasó, no solamente tener que poner una denuncia en la policía, sino que haya una empresa responsable detrás o un sistema, una plataforma colaborativa, social, que le permita adquirir respuestas, soluciones, o al menos poder también difundir esta información en una plataforma donde muchos usuarios pueden entender lo que sucede con un servicio específico. Esto ayudaría a mejorar también. Y finalmente, Uber tiene una propuesta ganadora que es de crear, en cuanto a comunicación entre conductor y pasajero, conocimiento anticipado de tarifa de pago, comunidad de usuarios y utilizar diferentes medios de pago, que a veces puede ser una limitante también para el uso de los taxis o del transporte público. Entonces, en estas variables, pues aquí vemos que, digamos, el precio es relativamente igual en los dos sistemas. Uber, pues, está comprometido, digamos, con reducir los aspectos de los que ya habíamos hablado. Reducir también el conflicto entre conductor y usuario y crear de manera muy asertiva, muy determinada, diferentes aspectos en el servicio, que es el que le da el cambio total y el que ha creado todo este valor tan innovador que nos han entregado. Y a partir de esta plataforma, pues se han creado otros tipos de modelos de negocio.
Vamos a ver un poquito sobre esto. Entonces, básicamente, en la propuesta de valor tenemos que es básicamente el resultado obtenido a través del entendimiento, creatividad y estrategia, con la finalidad de mejorar el comportamiento de una oferta de servicio o proceso determinado. En esta gráfica lo que vamos a ver es, en la, en esta columna, vamos a hablar de los dolores del cliente, que es básicamente lo que ya habíamos tenido en el gráfico anterior: inseguridad, el tema del taxímetro, incertidumbre del costo del servicio y la piratería. Esto lo podemos traducir básicamente en el costo del servicio, ¿sí? Cuando hablamos de costo, digamos, el más importante, el más inmediato es el costo económico, pero también hay otro tipo de costos: costo emocional, costo de tiempo, costo físico incluso, ¿sí? Los riesgos que uno puede tener por el tipo de vehículo que presta el servicio. Tenemos otros aspectos que se analizaron: conflictos del conductor con el usuario, identificación del conductor con el vehículo, respaldo en solución de problemas. Esto se traduce en seguridad cliente-conductor, y eso es de ida y vuelta, ¿no? Porque también los conductores de taxi, de servicio público, están expuestos digamos, a su integridad personal de alguna forma, porque recogen a cualquier tipo de persona. Eh, como tercera instancia tenemos en la comunicación entre conductor y pasajero, conocimiento anticipado de tarifa de pago, comunidad de usuarios. Es lo que se esperaría de pronto que se puede implementar. Tendríamos un mejor relacionamiento entre pasajero, conductor y comunidad. Aquí se tendría que crear algo, después vamos a mirar qué es lo que se ha creado para poder suplir esta necesidad o este planteamiento, esta expectativa que se está creando. Diferentes medios de pago. Bueno, esto es básicamente pago, canales de comunicación. ¿Cuáles medios tenemos para poder, inicialmente, desde tomar el taxi, poder hacer el seguimiento, digamos, desde que yo solicito el servicio, hacer toda la trazabilidad del servicio, la ruta que va a continuar el taxi o perdón, el vehículo que me va a conducir, y también si yo requiero posteriormente con la empresa o incluso con la comunidad de usuarios. Esto, para desarrollar esta propuesta de valor, pues se han creado tres aspectos importantes que agrupan algunos aspectos, digamos, algunos factores independientes que forman cada uno de ellos. Uno es la transparencia, la agilidad y otro es las tendencias del comportamiento social. Muy importante, ya lo voy a explicar. En transparencia tendríamos, por ejemplo, el desplazamiento del vehículo, ¿sí? ¿Cuál va a ser la ruta, la distancia, el tiempo que se puede demorar, la identidad de las personas? Cuando uno ingresa a una plataforma de Uber, pues hay un reconocimiento en los dos sentidos: a través de las calificaciones y a través de una comprobación que Uber hace a partir de diferentes redes sociales, como por ejemplo como el Facebook, que es una herramienta poderosa que ellos utilizan para identificar personas. Incluso cuando uno crea un usuario y da la información de un medio de pago, pues aquí se está confirmando la identidad de los pasajeros. Entonces es de ida y vuelta que se tiene información para crear confianza. Las tarifas se calculan en función del tráfico, el tiempo previsto, la distancia de viaje y la cantidad de usuarios y conductores que usa Uber actualmente. Uso de telematics. Es una herramienta tecnológica que permite crear y tener acceso a este tipo de data. Uber verifica el vehículo conductor. Esto muestra una foto de sus conductores junto a la marca y modelo, número de placa del vehículo, ¿sí? El pasajero tiene anticipadamente cierta información
que le permite pues tener esa seguridad que está buscando. Uber rastrea al usuario a partir del perfil de Facebook. Como le había dicho, también es posible verificar la identidad mediante modelos electrónicos como tarjetas de crédito o débito con el envío de mensajes de texto con un código de número de celular registrado en la cuenta. O sea, todo esto son datos que nos permiten rastrear y confirmar la identidad de los pasajeros. El relacionamiento de pasajeros, conductores y comunidad. La app de Uber permite envío de mensajes entre conductor y pasajero, permitiendo comunicación con el conductor sin tener que salir de la aplicación. En agilidad, pues aquí esta agilidad hace parte, digamos, el valor del pasaje con la identidad de personas y el desplazamiento, perdón, el desplazamiento del vehículo y el valor del pasaje. Pues está determinado por aspectos que ya los nombré y por una plataforma tecnológica que permite manejar ciertas variables para crear el valor del servicio. Solicitud del servicio, pues está relacionado también con lo que habíamos hablado de la identidad de personas y el rastreo que hace Uber, la plataforma de Uber, tanto del pasajero como del conductor. En el tema de pagos, aquí tenemos un relacionamiento entre el perfil del usuario, puede registrar una cuenta bancaria y mantener protegida para el pago con tarjetas, prepago y pago en efectivo. Eso es lo que permite, bueno, en Latinoamérica Uber no permite tan fácilmente el pago en efectivo, pero en otros países de otros contextos sí se permite esta función. Uber se enfoca en crear una amplia experiencia de uso o de usuario antes, durante y después del servicio mientras genera alto nivel de interacción. Esta interacción, tanto entre personas como en el recorrido, como entre el conocimiento anticipado de tarifas, pues le permite crear una mejor experiencia de usuario. Todas estas incertidumbres que se tenían al comienzo, pues se eliminan a partir de esta tecnología incluida. Y cuando hablamos de tendencias, pues la plataforma de Uber es básicamente economía compartida. Uber actúa como intermediario del servicio, poniendo en contacto a posibles clientes con conductores de la aplicación de forma confiable. Uber no tiene ningún vehículo, solamente la plataforma para que conductores que ofrecen su vehículo y su tiempo para conducir puedan prestar el servicio a un pasajero que lo requiere. Uber incursionó como un modelo impactante de economía compartida. Esta modalidad se basa en las comunidades de usuarios. A partir de esto, pues tenemos una serie de proyectos y servicios que se han creado a partir de plataformas como el tema hotelero, por ejemplo, es uno de los que más se conoce, ¿sí? Las plataformas de reparto como Rappi también permiten, ellos no nos venden directamente ningún producto, ningún alimento, lo que permiten es conectar a redes de restaurantes con consumidores. Así de sencillo, dándole ciertas garantías, eh, mostrando también los menús, precios y ofertas que ofrece cada servicio de restaurante. Bueno, espero que esta información sea de gran utilidad y sea la base para poder ustedes emprender el reto final, el desafío final de la conclusión de nuestro workshop basado en la innovación, en las TIC, en la vía hacia la industria 4.0. Muchas gracias y durante el proceso del día sábado estaremos aclarando si ustedes tienen algunas preguntas anticipadas, nosotros podemos resolverlas a partir de nuestra plataforma de WhatsApp o envío de correo directamente. Muchas gracias. Esperamos que sea de la mayor utilidad esta información. Hasta pronto.